vacuna y ya recibieron su refuerzo durante octubre o noviembre, no necesitan una nueva dosis. Para hablar de esto, Alejandra Matus va a estar conversando a continuación con Gonzalo Bacigalupe, psicólogo y magíster en salud pública, y vamos a conversar de qué hay de cierto y qué no detrás de todo esto. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás, Alejandra? Mucho gusto verte. ¿Qué pasó en Chile que me llamaron para hablar con ustedes? ¿Qué pasó? Tú tienes que decirnos. Oye, primero que nada, felicitaciones por el programa, ¿eh? Yo siempre lo escucho, muchas felicitaciones. Hasta me gusta la música al final, como que se acaba y uno le gusta la música. Como... No eres el único, no eres el único. Sí. Pero es el secreto mejor guardado de... Gonzalo, tú que eres fuiste un observador muy agudo del manejo de la pandemia bajo la gestión de Mañalich. ¿Cómo ves el manejo que ha tenido esta administración respecto a la pandemia y el control de los contagios del COVID-19? Sí, yo creí que me ibas a preguntar sobre el hijo de Mañalich dirigiendo la franja, pero bueno. A ver, yo creo que en el mundo está esta vacuna que en distintos países se recomienda a las personas de riesgo, ustedes lo estaban diciendo antes. En algunos países es las personas sobre 65 años que tienen alguna enfermedad crónica o sobre 75. En algunos casos también dicen hay que hacerla 6 meses después de la última que hubo. En nuestro país se está usando un estándar que lo recomienda la OMS. Están siguiendo las recomendaciones de la OMS. Y yo diría que básicamente si usted está en una situación de alto riesgo personal, por razones de edad, porque tiene una enfermedad o porque está rodeada de personas que pudieran contagiarlo, vacúnese, porque la vacuna no sirve para prevenir el contagio, pero sí sirve para mitigar los síntomas y la posibilidad de muerte. Ahora, a mí me gustaría más conversar acerca del contexto de pensar qué pasó con lo de la pandemia en estos últimos años, y porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que a pesar de que hubieron alrededor de 7 millones de personas han fallecido de COVID a la fecha, y ahí el cálculo es mucho más difícil, entre 16 y 28 millones de exceso de muerte, personas que no necesariamente murieron de COVID, pero que están relacionadas con la pandemia, y las consecuencias que ha tenido en el mundo y en Chile, obviamente, en el sistema de salud, los sistemas de salud público y privado también. No solo en Chile, en todas partes, las listas de espera son gigantes y muchas otras consecuencias incluidas. Acabo de leer una encuesta bastante fiable que dice que que hay un aumento muy grande de personas que sufren de cansancio severo y que podría estar relacionado con el famoso long COVID. El long COVID o las enfermedades asociadas o posteriores al COVID han sido estudiadas en Chile porque da la impresión de que no hay mucha información disponible, o por lo menos en términos públicos. ¿Tú tienes alguna información respecto de cuáles son las enfermedades post-COVID que han aumentado en Chile? Bueno, hay en este momento estudios que están siendo conducidos que son más longitudinales. Una de las grandes cuestiones problemáticas es pensar, bueno, ¿qué fue? Si fue el COVID mismo, muchos nos enfermamos, demasiada gente nos enfermamos. Si es que de alguna manera esto está relacionado con todo lo que sucedió durante la pandemia, tanto en Chile como en otros países, en términos de los que fueron las cuarentenas, las pérdidas de trabajo, etcétera, etcétera. Estos últimos 4 años han sido bastante complejos. Ustedes conversan acerca de lo que pasa en el mundo y en Chile todos los días, y en qué medida eso ha afectado nuestra salud física y nuestra salud mental. Hay estudios, yo creo que no se hace lo suficiente para entender qué es lo que pasó. De alguna manera,
tanto a nivel global, yo diría transversal, la clase política se encargó de ponerlo todo debajo de la alfombra, digamos, como que se aceptó la narrativa del gobierno de Piñera, la aceptó hasta este mismo gobierno, en términos de que habíamos sido muy exitosos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que nunca se ha hecho una evaluación de qué es lo que funcionó bien, de qué es lo que se podría hacer distinto y de qué podemos hacer en el futuro enfrentados a una situación similar. Y nos vamos a enfrentar a situaciones similares porque obviamente que la pandemia está muy relacionada con la cuestión de la crisis climática. Entonces, cuando la pregunta es muy buena, sí hay estudios, sí se está estudiando, pero creo que todavía tenemos una mirada muy medicalizada de la situación y una mirada más a nivel de política global, a nivel de qué podemos hacer distinto, qué vamos a hacer para enfrentar los grandes problemas de salud que se generaron directamente por las personas que sufrieron el COVID, así como lo que significó en términos del impacto en el sistema de salud, que lo estamos viendo en la crisis de las ISAPRES, en la crisis de las listas de espera, que son innegables, que venían de antes, entre paréntesis, pero que bueno, que se agudizaron durante este periodo. En ese sentido, tú decías que en la narrativa de Mañalich se ha aceptado, digamos, ha continuado en ese sentido. Hubo una crítica a Mañalich que ha continuado de alguna manera, tal vez un poco más soterrada, pero que se escucha ahí en los ambientes expertos, de la información de riesgo. No ha sido eficiente. Yo no sé cuántas personas que nos están escuchando están con sus vacunas al día o en algún momento se perdieron de cuál vacuna les corresponde. No parece haber mucha información disponible. Ahora está este llamado a inocularse con esto, pero ¿dónde se ponen las vacunas? ¿Cuándo? ¿Es gratis? ¿No es gratis? No parece haber mucha información disponible. ¿Cómo evalúas ese aspecto de la estrategia de este Sí, gobierno? hablemos de dos cosas. Una, en términos específicos de lo que es la vacunación para el COVID, pareciera ser que finalmente ahora se pusieron las pilas y hay maneras de encontrar la información de dónde vacunar, si ir a un vacunatorio o ir a tu CEFAM o ir al lugar donde te la puedas poner. Debería estar disponible. No sé exactamente si lo está. Por otro lado, yo creo que el cansancio pandémico y toda la explosión de las campañas de personas que son antivacunas ha afectado, tanto en Chile como en otros países, la vacunación en otras vacunas necesarias. Y eso es bastante complejo. Es decir, uno de los grandes problemas de la información falsa, de la información, de los problemas de comunicación que tuvimos, es que se generó un movimiento antivacuna que venía armándose, pero que en Chile tenía bastante poco arrastre y que hoy en día sí lo tiene. Entonces hay como todavía desconfianza, ¿no? Hay personas que todavía hablan mucho de una perspectiva muy conspiranoica respecto a los posibles efectos negativos que puede tener la vacuna. Yo quiero insistir que la vacuna no es la panacea, el contagio es muy fácil con el COVID, sobre todo si es que hay subidas rápidas, porque es una contaminación aérea que la única manera de hacerlo bien es ponerse una mascarilla, mantener ventilado, etcétera, y eso a veces puede ser complicado, pero más allá de eso, yo creo que lo que se ha producido es la confusión respecto a si hay que vacunarse por el sincicial, por la influenza, etcétera. No tenemos un combo de vacunas, que sería lo ideal, y por lo tanto, eso sí que genera confusión en la población y es un gran desafío. Lo otro es que hay mucha ansiedad respecto a estas listas de espera, lo que genera de alguna manera un gran estrés. Otro de los grandes problemas, y lo han planteado varias personas, tiene que ver con la crisis que de alguna manera no parece disminuir en relación a cómo vamos a financiar la gran presión asistencial que existe en este momento. Gonzalo, le robo un poquito la entrevista a la Ale, solo porque sobre lo que estás hablando, el tema este de la mirada conspiranoica, los antivacunas, fíjate que estuve el fin de semana en un asado, con una comidita con amigos,
Y salió el tema, a propósito que, ya no me acuerdo quién, alguien había muerto hace poco tiempo atrás, hace un par de meses atrás, de un ataque al corazón. Y en realidad, de hecho, comentábamos todos que, bueno, y una situación así, voy a decirlo así, como extraña, inesperado, etcétera. Sí. Y entonces, no había antivacunas en esa mesa, pero todos, cada uno jugando a ser experto, como suele pasar en una mesa de sábado en la noche bien regada, decían que no, si había un aumento importante por efecto de la vacuna. Que ha habido cosas así como mayores muertes en gente saludable, que ciertos indicadores habían aumentado. Nadie podía citar el paper, pero se planteaba como que sí. De hecho, yo que estaba ahí, que yo siempre soy muy defensor, porque yo soy así como tradición cientificista, no sé qué. Bueno, me puede resultar coherente y no me parecería nada terrible ni nada conspiranoico que, bueno, en esas condiciones tan excepcionales en el cual se generó la vacuna del COVID, puede haber... Sí, mucha por tiempo supuesto, para pruebas. Y podría entender que pasados 5 años empezamos a mirar que en realidad tenía algún efecto secundario y que generó algunas cosas. O sea, uno incluso lo puede entender, pero quiero ser bien específico, te lo pregunto. ¿Hay en algún nivel de lo que tú conozcas, estudios, correlaciones, etcétera, algo que pudiera indicar que eventualmente la utilización masiva de la vacuna contra el COVID pudiera haber generado ya en estos meses y años posteriores algún efecto secundario de esas características? Sí, mira, en preparación para la entrevista de hoy día, yo siempre le pregunto a otra gente que sabe más de este tema, que no es un tema que yo manejo muy bien, pero estaba también escuchando el reporte de la OMS, que de repente lo vuelvo a escuchar, porque todavía suceden. Se han puesto 13.7 billones de vacunas. Y la pregunta así como fácil, simple es no. Las vacunas son seguras. Y sobre todo estas vacunas. O sea, yo creo que las vacunas estas de Moderna, de Pfizer, son simplemente muy seguras. Lo que sí yo diría es que, ayer justo yo fui a mi examen anual con mi doctora y estuvimos discutiendo una serie de cosas, y yo ya me vacuné de COVID porque tengo mucha interacción con pacientes, con estudiantes, entonces será parte que ya tengo 65 años, pero una de las cosas que hay que entender es el que no es necesariamente lo que te va a prevenir que te contagies o que te enfermes, pero sí hay que decir muy claramente que los efectos secundarios son, en comparación con las ventajas que tiene, son increíbles. Yo creo que el avance que se hizo con la vacuna es muy grande en términos de mitigar la enfermedad. No es una vacuna tradicional con la que habíamos estado acostumbrados, no nos enfermemos. Se parece un poco a la de la influenza. O sea, te ayudan a disminuir nuevamente el que se pueda producir la enfermedad, la muerte. Y eso es tremendamente importante porque este COVID, hay que repetirlo, afecta a las personas mayores, los que somos mayores, los que estamos más en riesgo, y también a las personas con algunas enfermedades autoinmunes o crónicas. Entonces yo creo que es como que en cierta medida como lo que hace es que deteriora tu sistema autoinmune, tu sistema inmune, tu sistema de protección natural, y la vacuna ayuda a fortalecerlo. Eso, yo creo que simplemente hay que decir que no. Ahora, una cosa que pasa hoy en día con el acceso a la información y nos pasa a nosotros los que estamos en la academia, es que uno puede encontrar estudios para todo. Uno puede encontrar cualquier estudio. Entonces hay que, ya ahora, después de tantos años, se puede comenzar a mirar estudios que son los estudios de los estudios, ¿no? Y ahí uno comienza a encontrar que efectivamente la preocupación de que con eso te va a producir un ataque cardíaco es simplemente una preocupación que no tiene mucho sentido. En esto, cuando les comentaba al principio lo de los excesos de muertos, una de las cosas que produjo la pandemia es que produjo más sedentarismo, más incremento del uso de alcohol, más ansiedad, menos ejercicio, más comida que no necesariamente es sana. Y eso, obviamente, tiene un efecto mucho más grande sobre nuestra salud, el tabaco, etc. Gonzalo, la última pregunta va en torno al estado de salud de nuestro sistema de salud, que incluye ISAPRES, que digamos es conocida la... no sé si necesariamente la llama crisis de la industria, pero hay una crisis de ese modelo y
y una incapacidad del sistema de cumplir con los fallos judiciales que se han dictado al respecto y que tienen que ver básicamente con que el sistema no puede discriminar y no puede cobrar extra por cosas que no se cobran. Entonces, si viniera, y es probable que ocurra, digamos, en las probabilidades hay más la balanza de que puede ocurrir una nueva pandemia, ¿el sistema de salud actual chileno puede resistir así como está? No. No. A ver, yo creo que a mí una de las cosas, de las grandes preocupaciones, y esto es interesante porque cualquier persona que tiene una mínima formación en el área de salud pública entiende que las políticas de salud pública son bastante transversales y que Chile, yo siempre lo he dicho, se ha caracterizado, sobre todo en los últimos 80 años, por tener un sistema de salud público que ha ido siempre mejorando. Yo diría incluso durante los tiempos oscuros de la dictadura hubo, a pesar de que se desarmó el Sistema Nacional de Salud, que se creó todo este sistema privado, la subsidiariedad, etcétera, mantuvimos ciertos elementos que son centrales. Pero más allá de eso, yo creo que sufrimos una crisis tan grande que además se ha politizado mucho. Ayer escuchaba que el senador, yo le digo Macaya, hablaba de que le iban a hacer un juicio internacional al gobierno chileno si es que se comenzaban a ver fallecimientos por la cosa de la lista de espera. O sea, ellos ya saben que van a perder en una semana, en 2 semanas, en 10 días más el plebiscito y comienzan a politizar la cuestión de la salud, que obviamente es uno de los 4 dimensiones que les preocupan a todos los chilenos. Está la cosa de la seguridad, está la cuestión de las pensiones y la cuestión de la salud, la cuestión de la vivienda, etcétera, que son, y la educación, por supuesto, pero la cuestión de la salud es algo que está como al centro, diría yo, del miedo que todos tenemos, el no poder acceder a un mínimo de acceso a la salud. Y lo interesante, Alejandra, y eso es lo interesante aquí, es que hay muchas municipalidades que ofrecen muy buenos servicios de salud en términos de cómo funciona el CEFAM, por ejemplo, Sí. o cómo funcionan los sistemas de atención primaria, los que nos atendemos por FONASA, tenemos esa experiencia. Hay municipalidades que lo hacen muy bien, algunas más ricas, pero también hay algunas que son municipalidades con población muy vulnerable que hacen un trabajo tremendo. Y que no es solo que tengan buenos profesionales, sino que además está organizado de una manera que hace sentido. Eso se tiene que fortalecer, porque como dicen muchos colegas, incluso algunos que no son necesariamente de izquierda, el sistema ISAPRE es un negocio que se tiene que acabar. Cuando hay mucho lucro en la salud, se llega a unas distorsiones muy gigantes, lo que pasa en Estados Unidos también, por ejemplo, en lo cual yo tengo bastante experiencia, y tiene que cambiar. Y eso implica hacer cambios que son, en el fondo, van al meollo del sistema de subsidiariedad que ha florecido en todos estos tiempos, pero que lo único que beneficia es a los empresarios la ISAPRE. De hecho, toda esta controversia que existe en este momento tiene que ver con la protección a las ISAPRE y no a los pacientes que están afiliados a las ISAPRES, que básicamente van a ver sus primas subiendo, porque siempre va a haber un sistema privado, pero yo creo que él va a tener que reducirse porque no tiene viabilidad, no tiene sostenibilidad. Nosotros nos enfrentamos además a una población que vivimos más años, que tenemos otro tipo de necesidades y además necesitamos integrar todo lo que tiene que ver con la salud con otras áreas. Lo vimos en el Panamericano, ¿no? Este fervor por el deporte. Bueno, hay cosas de la vida sana que se necesitan incorporar en el sistema de salud, porque por el momento lo que tenemos es un sistema de enfermedad, como digo yo, en donde el lucro está asociado a la enfermedad y no a la salud de las personas. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Tenemos que hacer un esfuerzo para que cambie porque va, como yo digo, al centro de las preocupaciones reales de las personas.
Gonzalo, solo una respuesta breve. Entonces, el gobierno y el Breve, sistema ya. político deben dejar de tratar de salvar a las ISAPRES. Sí, ¿O yo creo hacerle que hay que tener una conversación honesta y decir, las ISAPRES no tienen viabilidad en Chile, van a haber ISAPRESitas, diría yo, para el 1, el 2, el 3, el 4, el 5% de la población, que en realidad ese 1% no vive en Chile, vive en el mundo, ese mundillo es un mundo de personas, la elite, que va a acceder a lo que necesite de todas maneras, pero me refiero, puede ir a tratarse va al Dana-Farber o va a Nueva York a tratarse el cáncer, esas personas no, para ellos el dinero no tiene, pero para la mayoría de la población, y eso no incluye 98%, 95%, lo que se necesita es, sí, descartar el sistema ISAPRE, que es una cuestión que yo creo que no tiene viabilidad, es una cuestión simplemente en este momento es como defender las AFP, ¿no? O sea, es la misma cosa. Muchas gracias, Gonzalo. Perdona, y Muchas gracias entonces, a ambos. oye, entonces Gonzalo, bueno, tú lo decías ahí entre medio, en 2 semanas más gana el encuentro, lo tienes medio claro, es porque efectivamente nadie va a defender la constitución actual, digamos, pero efectivamente este nuevo propuesta constitucional era aún más compleja para los temas de salud. Eso lo podemos dejar para otro programa, pero, o sea, yo creo que el voto, y en eso estamos de acuerdo mucho, el voto no es solo porque esta propuesta es mala, es porque ya déjense de joder y hagamos las cosas, cuando dicen que se jodan, yo lo digo más bien, déjense de joder y veamos los problemas que tenemos realmente, ¿no? Esta falta autocrítica de nuestra clase política y mucha gente de izquierda, después del fracaso que tuvimos en septiembre del año pasado, nos debería haber hecho parar. Paremos por un tiempo, pensemos, hagamos otra cosa. Yo realmente, como yo lo dije en una columna en septiembre del año pasado, si perdimos en grande y vamos a seguir perdiendo, y hemos perdido mucho. No solo va a perder la derecha, no solo va a perder la ultraderecha, vamos a perder todos en 10 días más, pero obviamente que tiene que ser un voto en contra, y yo creo que la gente está hasta las masas con esta falta de respuesta del sistema político a los problemas de políticas públicas en Chile. O sea, Sí. realmente estamos hasta la palabra que se usa en Chile mucho, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy bien. Ahí estamos con Gonzalo Bacigalupe. Tremenda conversación de los temas que realmente importan. Vamos a una